Lejos del mundanal ruido por Thomas Hardy. Capítulo 22. Narrado por Katy Bonilla. El granero grande y los esquiadores. Con demasiada frecuencia, los hombres acaban pareciendo insignificantes y cayendo en el olvido cuando, teniendo el mejor de los ánimos, no lo demuestran, tanto como cuando no lo tienen en el momento en que lo necesitan. En los últimos tiempos, por primera vez desde que la desgracia se cebase en Gabriel, había dado más que notables muestras de pensamiento independiente y de energía en la acción, aptitudes que inútiles, si no existe la oportunidad de demostrarlas, como estéril resulta la oportunidad sin ellas, podrían darle un fuerte empujón en presencia de una coyuntura favorable. Pero su incurable anhelo por Bathsheba Everdene llevaba a Gabriel a perder el tiempo de un modo desastroso. Las mareas vivas de la primavera pasaron sin arrastrarlo, y no tardarían en llegar las mareas muertas, sin fuerza para hacerlo. Era el primer día de junio, culminaba la temporada del esquileo, y el paisaje, aun en el más pobre de los pastos, era todo salud y color. El verde era joven, cada poro estaba abierto, cada tallo hinchado con veloces corrientes de savia. La presencia de Dios se palpaba en los campos, y el diablo se había retirado con el mundo a la ciudad. Vistosas candelillas, retoños de helecho como báculos de obispo, la hierba del almizcle de cabeza cuadrada, la extraña dragontea como un santo apoplético de un nicho de malaquita, el berro del prado, blanco como la nieve, la escuamaria, el aspecto de carne humana, la mandrágora de mago o la fritillaria figuraban entre los más pintorescos ejemplares del mundo vegetal de Weatherbury y sus contornos en esta época de esplendor, mientras que en el mundo animal destacaban las figuras metamorfoseadas del señor Jan Cogan, maestro esquilador, del segundo y el tercer esquilador, que viajaban de un lugar a otro para ejercer su oficio y no precisaban más definición nominal que Henry Frey, el cuarto esquilador, del marido de Susan Toll, el quinto, de Joseph Poorgrass, el sexto, del joven Cain Ball como ayudante del esquilador y de Gabriel Oak como supervisor general. Ninguno de ellos iba vestido de manera digna de mención, sino que en materia de vestimenta parecían haberse decantado por el punto medio de decoro, situado entre una casta alta hindú y una baja. La dureza de las facciones y la inmovilidad general de la maquinaria facial proclamaban la seriedad de la tarea. Esquilaban en el granero grande, al que por el momento llamaban granero del esquileo, de planta semejante a una iglesia con crucero. La construcción no solo emulaba la forma de la iglesia local, sino que rivalizaba con esta en antigüedad. Nadie parecía saber si el granero había formado antaño parte de un conjunto conventual, pues no quedaban restos de un entorno. Los grandes pórticos en ambos lados, con altura suficiente para que bajo ellos pasase un carro cargado de maíz hasta los topes, constaban de arcos de piedra apuntados, amplia y audazmente esculpidos, en cuya sencillez residía una grandeza de la que carecían otras construcciones con mayor profusión ornamental. El oscuro techo de castaño, soportado por enormes abrazaderas, curvas y diagonales, era mucho más noble en su diseño, merced a la riqueza del material, que las 9/10 partes de nuestras iglesias modernas. A lo largo de cada una de las paredes laterales había una hilera de contrafuertes que proyectaban densas sombras sobre los espacios intermedios, perforados estos con ventanas ojivales que aunaban belleza y ventilación en sus exactas proporciones. Cabría decir
de este granero lo que difícilmente podría decirse de la iglesia o del castillo, de estilo o época similar, que el propósito que originalmente animó su construcción hallaba continuidad en su función actual, a diferencia de sus otros edificios emblemáticos del medievo. El viejo granero encarnaba prácticas que no habían sido mutiladas a manos del tiempo. Al menos en este caso, el espíritu de los antiguos constructores era el mismo que el de los observadores modernos. Frente a esta erosionada mole de piedra, la vista contemplaba su presente utilidad, mientras el pensamiento se demoraba en su historia pasada con una satisfecha sensación de continuidad funcional, un sentimiento casi de gratitud y de en buena medida de orgullo ante la permanencia de la idea que había inspirado su edificación. El hecho de que 4 siglos no hubiesen demostrado el error de su construcción, creado animadversión hacia su finalidad, ni suscitado reacción alguna que justificase su derribo, confería a este sencillo esfuerzo de mentes antiguas una serenidad, sino una grandeza, de la que carecían sus equivalentes eclesiástico y militar, no bien se observaban con un mínimo de atención. Por una vez, medievalismo y modernismo compartían un mismo punto de vista. Las ventanas lanceoladas, la piedra de arcos y biseles, devorada por el tiempo, la orientación del eje, las difusas tallas de las vigas de castaño, no aludían a algún desacreditado arte de la fortificación ni a ninguna gastada creencia religiosa. La defensa y la salvación del cuerpo mediante el pan de cada día siguen siendo una ciencia, una religión y un deseo. Ese día, las grandes puertas laterales estaban abiertas al sol, proporcionando abundante luz al lugar donde faenaban los esquiladores. Sobre la era de robusta madera de roble que había en el centro, ennegrecida por la edad y pulida tras muchas generaciones de trilladores hasta tornarse tan resbaladiza y cobrar un color tan intenso como los suelos del salón de una mansión isabelina. Allí se arrodillaban los esquiladores mientras el sol caía sobre sus camisas descoloridas, sus brazos bronceados y las afiladas tijeras de esquilar, arrancando de estas 1000 rayos suficientes para cegar a un hombre débil de vista. Junto a ellos yacía en el suelo la oveja cautiva, jadeando, acelerando la respiración a medida que su recelo se mezclaba con el terror, tras echarse a temblar como el paisaje calentado por el sol. Esta escena actual, en un marco de 400 años de antigüedad, no producía ese claro contraste entre lo antiguo y lo moderno implícito con el paso del tiempo. La comparación con las ciudades, Weatherbury, era inmutable. El entonces del ciudadano es el ahora del campesino. Lo ocurrido en Londres hace 20 o 30 años forma parte de la antigüedad. En París basta con 5 o 10 años. En Weatherbury, los 3 o 4 últimos años formaban parte del presente y hacían falta como mínimo un siglo para dejar algún rastro en la faz o en el pulso del lugar. 5 décadas apenas modificaban el corte de unas polainas o del bordado de un vestido, siquiera mínimamente. 10 generaciones no bastaban para alterar el significado de una frase. En los rincones de Wessex, lo que para el forastero atareado son tiempos antiguos, aquí tan solo son viejos. Sus viejos tiempos siguen siendo nuevos, su presente es futuro. Por eso el granero era natural para los esquiladores y los esquiladores se hallaban en armonía con el granero. Los espaciosos extremos del edificio, que correspondían a los extremos de la nave y al coro de una iglesia, se encontraban vallados y las ovejas apiñadas en esos dos recintos.
En una esquina se habían habilitado un redil en el que en todo momento aguardaban 3 o 4 ovejas para ser esquiladas sin pérdida de tiempo. En el fondo, bañados por una sombra cobriza, se hallaban las 3 mujeres, Marian Money, Temperance y Sovereign Miller, reuniendo la lana y haciendo cuerdas con ayuda de un torno. Recibían con indiferencia la ayuda del anciano destilador, quien, una vez concluida la temporada de trabajo de octubre a abril, quería ser útil en cualquiera de las granjas circundantes. Tras todo ello, estaba Bathsheba observando atentamente a los hombres para asegurarse de que nadie se cortaba o hería por descuido y de que los animales quedaban bien esquilados. Gabriel, que revoloteaba bajo los vivos ojos de Bathsheba como una polilla, no esquilaba de continuo, sino que dedicaba la mitad del tiempo a ayudar a los otros y seleccionaba las ovejas. En este momento estaba ocupado llenando una jarra de licor suave, suministrado por un barril que había en un rincón, y cortando trozos de pan y queso. Luego de lanzar una mirada aquí, una advertencia allá, y de instruir a los jóvenes operarios que permitían a las ovejas esquiladas regresar con el rebaño sin volver a marcarlas con las iniciales del ama, se acercó de nuevo a Gabriel mientras éste dejaba un momento el almuerzo para empujar a una oveja asustada, agarrándola por el lomo con un diestro giro del brazo. Le recortó los mechones de la cabeza y le estiró el cuello bajo la atenta mirada de Bathsheba. Se ruboriza ante este insulto, murmuró Bathsheba, observando la coloración rosada que se extendía por el cuello y los hombros de la oveja, allí donde las tijeras habían dejado la carne al descubierto, un rubor que por su delicadeza envidiarían muchas reinas de los círculos de sociedad y cualquier mujer del mundo elogiaría por su prontitud. La pobre alma de Gabriel rebosaba alegría ante la proximidad de Bathsheba, mientras los ojos de ésta observaban su habilidad con las tijeras, que parecían ir a cortar un trozo de carne cada vez que se acercaban, pero nunca llegaban a hacerlo. Como Guildenstern, Oak se sentía feliz por no sentirse feliz en exceso. No sentía deseos de conversar con ella. Le bastaba con que su luminosa dama y él formasen un grupo exclusivamente propio, en el que nadie más tenía cabida. Por eso ella era la única que hablaba. Hay una locuacidad que no dice nada, y esa era la que Bathsheba hacía. Hay un silencio que dice mucho, y ese era el de Gabriel. Pleno a esa tenue y moderada dicha, Gabriel siguió empujando a la oveja hacia el otro lado, cubriéndole la cabeza con la rodilla, desplazando poco a poco las tijeras sobre la papada del animal, luego por los flancos y el lomo para terminar en la cola. Bien hecho y muy deprisa, observó Bathsheba, mirando el reloj cuando sonó el último tijeretazo. ¿Cuánto he tardado, señorita?, preguntó Gabriel, enjuagándose la frente. 23 minutos y medio desde que empezó con el primer mechón de la frente. Es la primera vez que veo hacerlo en menos de media hora. La acicalada criatura salió de entre la lana, perfecta como Afrodita surgiendo de la espuma, con un aspecto asustado y tímido por la pérdida de su vestido, que yacía en el suelo formando una suave nube y compacta en que solo resultaba visible la superficie interior, nunca hasta entonces revelada, blanca como la nieve sin la menor tacha o imperfección. «Cain Ball». «Sí, señor Oak, aquí estoy». «Cain, Cain». Caini llega corriendo con la lata de alquitrán. Vuelve a estamparse las iniciales B.E. en la piel esquilada y la madre se aleja de un salto, jadeando hasta perderse entre el desnudo rebaño. Luego aparece Mariam, arroja los mechones sueltos al montón de lana, los enrolla,
los carga y los transporta al campo de batalla convertidos en 2 kilos de tibieza sin adulterar para disfrute invernal de gentes desconocidas y lejanas, que sin embargo jamás experimentarán la superlativa suavidad de la lana en aquel estado, nueva y pura, antes de que la untuosidad de su naturaleza viva se haya secado, acartonado y lavado, superior a cualquier punto de lana, tal como la nata es superior a la leche con agua. Pero una cruel circunstancia no permitió a Gabriel disfrutar plenamente de la felicidad de esa mañana. Una vez los carneros, las hembras viejas y 2 ovejas preñadas hubieron recibido el preceptivo esquileo, los hombres pasaron a ocuparse de los corderos jóvenes, los que solo habían sido esquilados una vez y los que aún no lo habían sido. Las esperanzas de Oak de que Bathsheba pasaría gratamente la mañana a su lado mientras continuaban con estas tareas se vieron dolorosamente frustradas por la aparición de Bolwood en el extremo opuesto del granero. Nadie parecía haber advertido su llegada, pero allí estaba. Bolwood siempre llevaba consigo una atmósfera social propia, perceptible para todos los que se acercaban a él, y la conversación, en cierta medida inhibida por la presencia de Bathsheba, se paralizó entonces por completo. Cruzó el granero en dirección a Bathsheba, quien se volvió para saludarlo con un porte completamente natural. Bolwood le habló en voz baja y ella instintivamente moduló su tono hasta alcanzar la misma intensidad e incluso la misma inflexión de la que él. Ni mucho menos deseaba Bathsheba insinuar la existencia de una relación misteriosa con él, pero cualquier mujer en edad impresionable tiende, ante la presencia de un varón, no solo a elegir sus palabras, cosa que hace todos los días, sino incluso los matices de su tono y su humor, cuando la influencia de él es notable. Lo que decían no resultaba audible para Gabriel, demasiado independiente para acercarse, aunque demasiado interesado para desentenderse. El diálogo concluyó cuando el cortés hacendado tomó de la mano a Bathsheba para ayudarla a caminar sobre el tablón donde se esquilaba a las ovejas y salir al radiante sol de junio. La pareja se situó junto a las ovejas que ya habían sido esquiladas y continuó con su conversación. ¿Hablaban del rebaño? Aparentemente no. Gabriel teorizaba, no precisamente sin razón, que cuando alguien discute sobre cualquier asunto que se encuentre al alcance de la vista, siempre dirige la mirada hacia el objeto en cuestión. Bathsheba observaba con recato un insignificante montón de paja que había en el suelo, no tanto con interés bovino como su femenino rubor. Sus mejillas se arrebolaban con mayor o menor intensidad, mientras la sangre titubeaba en un incierto flujo y reflujo sobre el delicado espacio comprendido entre la línea de la marea alta y la marea baja. Gabriel seguía esquilando, coaccionado y triste. Bathsheba se alejó de Bolwood y éste estuvo paseando arriba y abajo por espacio de casi un cuarto de hora. Poco después la joven apareció con su nuevo traje de montar de color verde mirto, ceñido a la cintura como una cáscara ciñe su fruto. Bob Cogan traía la yegua y Bolwood sacó su caballo de debajo del árbol donde lo había atado. Oak no podía apartar sus ojos de ellos, y empeñado en continuar con su tarea al tiempo que observaba la actitud de Bolwood, clavó las tijeras en el ingle del cordero. El animal cayó al suelo. Bathsheba se volvió de inmediato y vio la sangre. «Pero Gabriel», exclamó con severo reproche, «ya que eres tan estricto con los demás, podrías mirar lo que haces». Quien observa la escena desde afuera no podría detectar excesiva protesta en este comentario, más para Oak, que sabía que Bathsheba era consciente de ser la causa de la herida infligida al pobre animal, puesto que había herido al esquilador de una zona mucho más vital. Sus palabras fueron como un aguijón que ni siquiera la plena conciencia de su propia inferioridad, tanto respecto a Bathsheba como a Bolwood, lograba ocultar. Sin embargo, la determinación masculina de mostrar con audiencia que ya no la amaba acudió inesperadamente en su ayuda para esconder sus sentimientos. «¡El frasco!», gritó con voz rutinaria y desprovista de emoción. Cannibal acudió corriendo.
Se limpió la herida y se reanudó el esquileo. Bolwood ayudó gentilmente a Bathsheba a subir a la silla y antes de marcharse, ella volvió a dirigirse a con la misma gracia dominante y seductora. Voy a ver las orejas del señor Bolwood. Ocupa mi lugar en el granero, Gabriel, y vigila que los hombres hagan bien su trabajo. Enfilaron a los caballos y salieron al trote. El compromiso definitivo de Bolwood era asunto que interesaba sobremanera a cuantos lo rodeaban, pero tras haber sido señalado durante varios años como el perfecto ejemplo de soltero con posibles, su resistencia era un anticlímax comparable con cierto sentido a la muerte por tuberculosis del doctor John Long, cuando en medio de las investigaciones afirmaba que esta no era una enfermedad incurable. Esto huele a matrimonio, dijo Temperance Miller siguiéndolos con la mirada. Yo eso mismo pienso, dijo Colgan sin apartar la vista de su faena. Más vale boda con propios que con extraños, observó Lavantoul, dándole vuelta a su cordero. Habló entonces Henry Fray, poniendo unos ojos muy tristes. No sé por qué ha de buscar María una muchacha que tiene la valentía suficiente para librar sus propias batallas y no desea un hogar. Eso significa que otra se queda sin él. Pero que sea como haya de ser, pues es una lástima que con tanto él como ella causen problemas en dos casas. Como suele ocurrir con las personas de carácter suelto, Bathsheba suscitaba invariablemente las críticas de individuos como Henry Fray. El defecto más emblemático de esta mujer era su excesiva dureza al criticar y su escasa tendencia a elogiar. Sabemos que no son los rayos que absorben los cuerpos, sino aquellos que reflejan, lo que les confiere su tonalidad. Del mismo modo se conoce a la gente por su disgusto y su antagonismo, mientras que se desprecia su buena fe como si este atributo no contara. Henry continuó con ánimo más complaciente. Una vez le insinué mis opiniones sobre ciertos asuntos, todo más que alguien como yo se atreve a hacer con alguien como ella. Todos sabéis, vecinos, qué clase de hombre soy y que no me muerdo la lengua cuando mi orgullo se siente herido. Lo sabemos, Henry. Pues bien, le dije, señorita Everdene ha puesto vacantes y hay hombres dispuestos a ocuparlos, pero la maldad, no dije maldad, pero la villanía de la especie contraria, dije refiriéndome a las mujeres, se los impide. ¿Os parece demasiado fuerte para ella? No está mal expresado. Sí, y lo habría dicho aunque con ello perdiese la vida y la salvación. Así soy cuando se me mete algo en la cabeza. Un hombre sincero y orgulloso como Lucifer. ¿Os dais cuenta de la astucia? Lo que quería decirle es que yo quería ser capataz, pero no quería decírselo directamente, para que entendiera mis intenciones, para que veáis lo listo que soy, pero que se case si quiere. Puede que ya sea ahora. Creo que el hacendado Bolwood la besó atrás en el carrizo el otro día cuando estábamos bañando las ovejas. Eso creo. Eso es mentira, dijo Gabriel. Ay, vecino, ¿cómo lo sabes? Preguntó amablemente Henry. Porque me contó lo que había pasado, dijo con la farisaica sensación de no ser como los demás esquiladores en ese punto. Tienes derecho a creerlo, dijo Henry con indignación. Tienes todo el derecho, pero yo pondría un poco más de distancia entre las cosas. Tener cabeza suficiente para ocupar el puesto de administrador es una nimiedad, aunque más vale poco que nada. Sin embargo, yo contemplo la vida con frialdad. ¿Os dais cuenta, vecinos? Mis palabras, aunque sean simples, resultan demasiado profundas para algunos. Claro que nos damos cuenta, Henry. Una pieza de cuidado, amigos. Dando vueltas de acá para allá como si yo no fuera nadie, un poco retorcida además, pero yo soy listo, incluso muy listo. Podría entenderme bien con cierto pastor, de cerebro a cerebro, pero no, claro que no. Una pieza de cuidado, dices, intervino el destilador con voz quejumbrosa. Y tú, un viejo indigno de ser nombrado, no eres nadie, aún no se te han caído los dientes. ¿Y qué hace un viejo cuando aún no se le han caído los dientes? Yo ya me habría apoltronado en el matrimonio cuando tú saliste del ejército. 60 años no son nada.
cuando hay quien tiene 80, una fanfarronada, sin ningún valor. Era costumbre en Weatherbury dejar a un lado las pequeñas diferencias cuando había que apaciguar al destilador. Sí, sin ningún valor, asintió John Cogan. Todos sabemos que eres un espléndido veterano y eso nadie puede negarlo. Nadie, dijo Joseph Poorgrass. Eres un caso de lo más extraño, destilador, y todos te admiramos por ello. Cuando era joven, cuando tenía los sentidos bien despiertos, era igual de apreciado por los que me conocían, dijo el destilador. No lo dudo, no lo dudo. El encorvado anciano se sintió satisfecho y por lo mismo parecía Henry Frey. Y para todos se sintieron cómodos, intervino Marianne, quien con su cutis tostado y su vestido de lienzo del color de la herrumbre, parecía en ese modo un viejo boceto al óleo, como los de Nicholas Possing. ¿Sabéis de algún sinvergüenza, o algún lisado, o algún hombre de segunda mano, que se interese por una pobre mujer como yo? Dijo Marianne. A estas alturas, ya no espero al hombre perfecto. Eso me sentaría mucho mejor que el pan y la cerveza. Cogan ofreció la respuesta adecuada. Oak continuó esquilando y no volvió a decir palabra. Estaba en un humor de perros y su tranquilidad se había esfumado. Bathsheba había dado muestras de considerarlo superior a sus compañeros al pedirle que asumiera las funciones de capataz imprescindibles en la granja. No anhelaba el puesto por la granja, por ella como su amada, por el momento sin casar con otro, lo había anhelado. Ahora la veía bajo la luz turbia y vaga. La lección que intentó darle había sido el más absurdo de los errores. Lejos de coquetear con Bolwood, Bathsheba había jugado con los sentimientos de Gabriel, fingiendo así que había coqueteado con otro. Estaba profundamente convencido de que, tal como pensaban sus sencillos e incultos compañeros, llegaría el día en que Bolwood se convertiría en el marido de la señora Everton. Gabriel ya había superado el rechazo instintivo de todo muchacho cristiano siente hacia la Biblia, y la leía a menudo con detenimiento, y se decía para sus adentros: más amarga que la muerte es la mujer que alberga cepos y las trampas en su corazón. Una mera exclamación, la espuma de la tempestad. Adoraba a Bathsheba pese a todo. Creo que los trabajadores nos merecemos una buena juerga esta noche, dijo Cain Bow, formulando sus pensamientos en una nueva dirección. Esta mañana he visto que estaban haciendo enormes budines en el balde de ordeñar, con bolas de grasa tan gordas como su dedo pulgar, señor Oak. En la vida había visto trozos de grasa tan espléndidos. Nunca son mayores que un haba. Y había un gran caldero negro encima de trebeles con patas sacadas, pero no sé qué tanto tenía dentro. Y 2 faenas de manzanas rojas para hacer tarta, dijo Marianne. Pues espero cumplir debidamente con todo ello, dijo Joseph Poorgrass, anticipándose con deleite a la degustación. Sí, la comida y la bebida son cosa buena y dan fuerza a los débiles. Este es el evangelio del cuerpo, sin el cual perecemos, por así decir.